puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando a matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos. En 1990 los colombianos estaban llamados nuevamente a las urnas. Entre los presidenciables destacaba la figura de Luis Carlos Galán Sarmiento, el único hombre capaz de recuperar el rumbo que el país había perdido por culpa del narcotráfico. Camilo, y el 18 de agosto de 1989 los tentáculos de Pablo Escobar llegaron hasta la plaza principal del municipio de Soacha, en Cundinamarca, donde fue asesinado el caudillo liberal. Hablar de Colombia en 1989 es hablar de pánico, de una nación presa del miedo y de la muestra del poder que un criminal puede tener con dinero y maldad. Pero entre esos líderes diezmados por el cartel de Medellín destacaba uno, Luis Carlos Galán. Atención, esta noche el precandidato liberal Luis Carlos Galán Sarmiento fue víctima de un atentado terrorista cuando presidía una manifestación política en Soacha, aquí muy cerca de Bogotá. El 18 de agosto de 1989 es el día más trágico para la República de Colombia, es el día más poderoso del cartel de Medellín, porque el cartel de Medellín ejecuta al comandante de la policía de Antioquia, al coronel Valdemar Franque Quintero, lo ejecuta en la mañana, y en la noche ejecuta a Luis Carlos Galán, el mayor caudillo en la historia de la República de Colombia, después de Jorge Eliezer Gaitán. Estamos cambiando la conciencia del pueblo colombiano. El joven político nacido en Bucaramanga era uno de los pocos dirigentes capaz de enfrentar a Escobar públicamente. Galán era el seguro ganador de las elecciones y eso no le gustó al capo de Medellín. El asesinato de Galán, el asesinato de Carlos León Gómez, desde Carlos Pizarro León Gómez, por más que uno no estuviera de acuerdo con unos o con otros, eran asesinatos que golpeaban duramente la esperanza. La muerte de Galán significó una de las grandes pérdidas para un país que ya bastante desubicado estaba. Hoy han pasado más de 25 años de aquella fatídica noche en Soacha y sobre los cómplices del crimen poco se sabe. Es el día más luctuoso para la historia de la República de Colombia. Todo el mundo piensa que el daño más grande que le hizo el cartel de Medellín al país son las bombas y los aviones y todo lo que se perdió. No, el daño más grave es haber truncado la carrera del doctor Luis Carlos Galán, que hubiera sido un político importantísimo para la República de Colombia. Fueron cientos los atentados que ocurrieron por orden de Escobar, pero hay uno que quedó grabado en la memoria de los antioqueños. Era 16 de febrero de 1991, cuando sicarios al servicio del cartel de Medellín detonaron un carro bomba a la salida de un evento en la Plaza de Toros La Macarena. Lo que ustedes ven atrás es lo que hoy conocemos como el Centro de Eventos La Macarena, pero en los años 90 era el lugar donde las personas que eran interesadas en los eventos taurinos se reunían para ver las corridas. Lastimosamente, este lugar no se libró de la furia y de la guerra de Pablo Escobar, pues el 16 de febrero de 1991 toda la furia del capo cayó sobre ese lugar. Ese día todo era alegría. Por minutos parecía como si la guerra que se vivía en las calles hubiese desaparecido. En la Plaza de Toros los fanáticos compartían mientras disfrutaban de la música de la banda de Los Macondos, cuando la mano criminal de Escobar hizo retumbar el lugar. Nosotros estábamos en una asamblea de esas cuando escuchamos ese cimbronazo, hermano, y vimos nosotros la humareda que se levantó y el estruendo fue grandísimo. Y los que salen de allá, sobre todo nosotros que éramos reporteros, pues, y teníamos un noticiero acá, y fueron terribles, pues, es decir, eso uno decía, pero ¿qué es esto? Es decir, ¿qué nos está pasando? Justo en ese punto que ustedes ven atrás, el puente de San Juan, fue donde explotó el carro bomba instalado por los terroristas. Este se encuentra a 50 metros de las diferentes entradas y salidas de la entonces conocida como la Plaza de Toros, donde ese día se encontraba repleta de civiles. El objetivo del atentado era un carro del F2 que estaba ocupado por agentes de la policía. De los uniformados, uno perdió la vida. Junto a él, 16 civiles fallecieron víctimas de la explosión, además de los cientos de heridos que quedaron tirados por el suelo en un dantesco panorama. Estábamos en plena guerra y la gente no creía que estábamos en guerra, los muertos eran todos los días. Era una guerra donde estaban cayendo 6, 8, 10 policías diario, heridos 4 o 5 policías, bombas por todas partes, nos estamos enfrentando en las calles, es una guerra civil. Para mí el atentado más duro de todos los que hubo por parte del narcotráfico aquí, nos van a acabar.
Y me golpeó mucho ese bombazo, pues precisamente, o particularmente ese de la Macarena. Las autoridades confirmaron que la explosión fue tan fuerte que parte de los cadáveres llegaron hasta la parte alta del puente. También algunos de los músicos que tocaron ese día fallecieron. Paradójicamente, esa era una de las bandas favoritas de Pablo Escobar. María Camila Zapata, Cosmovisión Noticias. El mes de junio de 1991 es una fecha que sin lugar a duda pasó a la historia para todos los colombianos, pues creyeron que la oleada de violencia por fin había terminado. Fue esa fecha entonces cuando el capo Pablo Escobar se entregó a las autoridades. Pero Sebastián, con Escobar todo era posible y en julio de 1992 la esperanza se apagó nuevamente. Las autoridades confirmaron la fuga del capo con todos sus hombres. El 20 de junio de 1991, el mundo entero esperaba la confirmación de la noticia. El hombre más buscado del mundo se entregaba a las autoridades. Los titulares de los diarios de hoy en Colombia retratan los sentimientos de su pueblo ante la entrega del narcotraficante. Para el periódico El Mundo se trató del triunfo de la justicia. Para el colombiano fue un paso hacia la paz. Sin embargo, para el Espectador, un periódico que ha criticado fuertemente la presunta sumisión de la justicia ante Escobar. Mire, yo llego con Pablo Escobar más o menos como a mitad de junio de 1991. El primer hombre que se entrega soy yo, porque lo pidió el gobierno de César Gaviria Trujillo, porque en ese momento cae la extradición de colombianos hacia los Estados Unidos de Norteamérica en la Constituyente. Yo llego a la cárcel La Catedral, llego allí, esa cárcel fue construida por Pablo Emilio Escobar Gaviria, la celda del patrón y la celda de nosotros eran mansiones con chimeneas, con oficina, con todo. Pues realmente estábamos recluidos allí, pero no era un régimen penitenciario bravo. Estábamos allí, era normal, pero el patrón comete un craso error, porque el Estado colombiano nos traicionó a nosotros, porque nosotros íbamos a hacer 7 años de cárcel y yo pagué 23 años 3 meses. Yo soy el único miembro del cartel de Medellín que he pagado por todo lo del cartel de Medellín. Pese a la trascendencia del hecho, aquel día no hubo más que un periodista presente. A mí me llegó una carta alguna vez de Pablo diciendo que yo iba a estar, que él quería que yo estuviera allá, que él se había puesto de acuerdo con sus abogados para que yo estuviera allá. Cuando eso se dio, yo no pensé que eso se diera, ¿cierto? Pero eso se dio. Yo le preguntaba que por qué. Me dijo, no, ustedes han sido serios con este rollo, ¿cierto? Con esta vaina. Un año duró ese falso aire de calma. El 21 de julio de 1992, el capo huyó de su prisión personal. La esperanza de una Colombia en paz se fugaba con él y la imagen de las autoridades cayó al piso. Quedó a la luz pública el hecho de que sí había habido un acuerdo y que algo de ese acuerdo no fue cumplido y entonces el hombre se abrió de allá porque no le cumplieron eso. Eso fue lo que explicaron. De hecho, yo tuve una declaración de los abogados ese día y yo salí ese día al aire con eso. Ellos diciendo, vea, aquí hay estos artículos donde dice que el ejército no podía avanzar de cierta parte hacia adentro de la cárcel. Ese punto se violó y por eso este hombre se fue de allá. Hacemos una segunda pausa comercial. Y continuamos aquí desde las calles conociendo cómo se ha transformado la sociedad desde Medellín. Quédense, volvemos. A mí nunca en la gran puta vida me van a coger y que yo desde la selva los mando a matar a todos, que a la larga los que van a perder van a ser ellos.